un hombre llamado Roberto decide abandonar a su perra y a sus cachorros en un bosque, atándola a un árbol. Lo que ocurre 5 años después es profundamente conmovedor. En una gélida mañana de invierno, el viento soplaba entre los árboles desnudos de un bosque desolado. Roberto conducía su camioneta por un camino de tierra, llevando en el asiento trasero a una perra labradora de ojos dulces y cuerpo esbelto, que siempre había sido su leal compañera. En una caja improvisada, junto a ella, estaban sus 3 pequeños cachorros, inquietos y llorando sin cesar. Roberto detuvo el vehículo junto a un árbol grande, bajó y, sin mirar atrás, dejó la caja en el suelo. Los cachorros comenzaron a llorar más fuerte, confundidos por el frío y el movimiento brusco. La perra, con las orejas caídas y el rabo bajo, observaba con incertidumbre los movimientos de su dueño, intentando comprender qué estaba ocurriendo. En silencio, Roberto tomó una cuerda, la colocó alrededor del cuello de la perra y la ató firmemente al tronco del árbol. Ella no ofreció resistencia, confiaba plenamente en él como siempre lo había hecho. Sin embargo, cuando sintió la cuerda ajustarse y limitar sus movimientos, algo dentro de ella cambió. Emitió un pequeño gemido mientras miraba a Roberto, que seguía ignorando los ladridos de los cachorros y se preparaba para marcharse. La perra intentó avanzar hacia él, pero la cuerda la detuvo, apretando dolorosamente su cuello. Su mirada reflejaba una súplica silenciosa, mientras los cachorros seguían llorando, ajenos a la gravedad de la situación. Ella intentó acercarse a ellos, pero el tirón de la cuerda la hizo retroceder, arrancándole un jadeo. Roberto lanzó una última mirada a los cachorros, luego a la perra, y regresó a la camioneta. Encendió el motor y se alejó sin mirar atrás. Desesperada, la perra tiró con todas sus fuerzas de la cuerda, ladrando angustiada en un intento de detenerlo. Sus patas arañaban el suelo congelado, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Los cachorros lloraban aún más fuerte al oírla. A pesar del frío y el dolor que le causaba la cuerda, la perra se giró hacia ellos y comenzó a lamerlos con ternura desde donde podía alcanzarlos, intentando calmarlos. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por un dolor emocional que no podía comprender. El sonido de la camioneta se desvaneció en la distancia, dejando un silencio interrumpido únicamente por los gemidos de los cachorros y los suaves intentos de la perra por consolarlos. Ella levantó la mirada hacia el camino por donde Roberto había desaparecido. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. No entendía que había hecho mal para merecer el abandono de alguien a quien había amado y servido fielmente. Finalmente, resignada, se tumbó junto a la caja, tratando de cubrir a sus pequeños con su cuerpo. Su instinto maternal la mantenía en pie, aunque su corazón estaba roto. Conforme avanzaba el día, el bosque se volvía más frío e inhóspito. La perra seguía junto a la caja, protegiendo a sus cachorros del viento helado con su cuerpo debilitado. Sin comida ni agua, sus fuerzas se iban agotando lentamente. Los cachorros, débiles y hambrientos, apenas podían moverse y gemían en busca de calor y consuelo. La perra, aunque cada vez más desesperada, los lamía para calmarlos y de vez en cuando alzaba la cabeza, atenta a cualquier sonido que pudiera significar ayuda. De repente, un crujido de ramas rompió el silencio. La perra levantó las orejas, alerta. Poco después, de entre los árboles emergieron figuras oscuras, una manada de lobos de pelaje espeso y movimientos sigilosos. El líder, un lobo grande con cicatrices en su rostro, caminaba al frente con la mirada fija en la perra y sus cachorros. Ella se tensó, incapaz de moverse por la cuerda que la mantenía atada al árbol. Los lobos se acercaron lentamente, rodeándola. El líder se detuvo frente a ella, y sus miradas se cruzaron. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La perra, con el corazón latiendo con fuerza, no sabía si este encuentro marcaría el final para ella y sus cachorros o algo completamente inesperado.
El líder de la manada, con un pelaje denso y cicatrices que contaban historias de supervivencia, se detuvo frente a la perra. Sus ojos brillantes y llenos de una sabiduría salvaje la miraban con intensidad. Dio unos pasos más, mientras los otros lobos formaban un círculo a su alrededor, observando en silencio. La perra, agotada y asustada, permaneció inmóvil, sin saber si debía intentar proteger a sus cachorros o aceptar su destino. Sin embargo, algo cambió en la mirada del lobo líder. Inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante y olfateó el aire. Había detectado un olor familiar, el rastro de los humanos. El claro estaba lleno de tensión. Roberto permanecía inmóvil, incapaz de asimilar lo que veía. Aquellos animales no eran simples lobos. Había algo en ellos, en su postura y en la forma en que lo miraban, que transmitía una inteligencia inquietante, casi humana. Pero lo que más lo impactó fue la figura de la perra. Entre la manada, ella se destacaba. Su silueta, que alguna vez había estado encadenada a un árbol, ahora parecía fuerte y libre. Sus ojos no reflejaban rabia ni agresión, sino algo mucho más doloroso, una mezcla de tristeza, desprecio y el eco de un cariño que el tiempo y la traición no habían logrado borrar del todo. La perra había cambiado. Los años en la naturaleza la habían endurecido, pero algo en su interior parecía seguir recordando al hombre que la había abandonado. El líder de los lobos, firme y dominante, se acercó a Roberto. Sus colmillos, apenas visibles, eran un claro aviso. Estaba listo para actuar. Sin embargo, en ese momento, la perra avanzó con tranquilidad y se colocó entre el líder y el hombre. Giró la cabeza, mirando primero al líder y luego a Roberto, como si estuviera comunicándose en el lenguaje silencioso que los lobos comprendían perfectamente. Los demás lobos observaron, expectantes. El líder inclinó ligeramente la cabeza, como si tratara de interpretar lo que la perra le estaba pidiendo. Ella dio un paso atrás, manteniendo sus ojos fijos en Roberto, como si quisiera decir, es uno de ellos. Lo conozco, déjalo vivir. Tras unos instantes de silencio, el líder emitió un gruñido bajo. Fue una decisión. Con un gesto de su cabeza, indicó a la manada que retrocediera. Los lobos comenzaron a moverse con precisión, dejando al hombre solo en el claro. La perra fue la última en retirarse. Antes de desaparecer entre los árboles, le lanzó una última mirada. No era una mirada de perdón, sino una mezcla compleja de compasión, reproche y algo que parecía una lejana tristeza. Roberto cayó de rodillas, con el corazón desbocado, mientras la manada se desvanecía en la penumbra. El bosque quedó en silencio, pero el impacto de lo sucedido seguía latiendo en su mente. Tembloroso, se arrastró hasta su camioneta, cerró las puertas y se dejó caer en el asiento, esperando a que amaneciera. Durante toda la noche, las imágenes de la perra y los lobos lo atormentaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de ella, llena de emociones imposibles de descifrar por completo. Las semanas que siguieron fueron una tortura. Roberto intentó seguir con su vida, pero el recuerdo de aquella noche no le daba descanso. El viento le traía ecos de aullidos, y los ojos de la perra lo perseguían en cada momento de calma. Finalmente, una madrugada, tras otra noche de insomnio, supo que no podía seguir así. Tenía que regresar. Había traicionado a un ser que había confiado en él y, pese a todo, le había salvado la vida. Con una determinación silenciosa, cargó su camioneta con provisiones, agua y herramientas. No sabía cuánto tiempo le tomaría, pero estaba decidido a buscar a la perra y a la manada. Durante el trayecto, los recuerdos lo asaltaron sin piedad. Revivió el momento en que la dejó atada al árbol, sus gemidos y el eco de sus propios pasos alejándose. Ahora, el peso de la culpa era insoportable. Cuando llegó al bosque, estacionó su camioneta al borde del camino y se adentró a pie. La niebla cubría todo, y cada crujido bajo sus botas lo llenaba de inquietud. No tenía un plan claro, solo una esperanza tenue de que, de algún modo,
los lobos lo encontrarían antes de que él los encontrara a ellos. Durante días vagó por el bosque, cansado y herido por las ramas, pero su determinación no flaqueó. La redención era lo único que lo mantenía en pie. El líder giró su mirada hacia la cuerda que ataba a la perra al árbol. Era como si hubiera comprendido todo. No estaba frente a una intrusa, sino a una víctima. Los ojos cansados de la perra, su cuerpo debilitado y la cuerda que la aprisionaba hablaban por sí solos. Los lobos conocían bien el daño que los humanos podían causar. Habían perdido territorio, compañeros y presas por su culpa. El lobo líder levantó la cabeza y emitió un leve gruñido, una orden que la manada entendió al instante. Los lobos comenzaron a acercarse con cautela, rodeando a la perra y olfateándola con curiosidad, pero ninguno mostró agresión. El líder se acercó aún más y, con sus mandíbulas poderosas, empezó a morder la cuerda. Tiró y mordió repetidamente, desgastando las fibras poco a poco, mientras los demás lobos vigilaban la escena. La perra, aún aterrada, miraba sin comprender lo que estaba pasando. Finalmente, un chasquido seco rompió el silencio. La cuerda se había roto. La perra estaba libre. La manada dio un paso atrás, dejando espacio, como si esperara a ver qué haría la perra. Ella, demasiado débil para reaccionar, solo pudo mirar al lobo líder con una mezcla de sorpresa y alivio. Los cachorros, al percibir el cambio, emitieron pequeños gemidos y se movieron con dificultad, como si también sintieran que algo había cambiado. Pero el líder no se marchó. Su mirada hacia la perra era clara, no estaba sola. Con el tiempo, en lo profundo del bosque, los lobos y los perros formaron un vínculo inesperado pero sólido. Los cachorros, que ahora eran fuertes y ágiles, crecieron bajo la protección de la manada, aprendiendo a sobrevivir en la naturaleza. La perra, aunque diferente, encontró su lugar entre ellos, convirtiéndose en una figura central tanto para sus hijos como para los lobos, que la aceptaron como una de los suyos. Mientras tanto, lejos de ese bosque, Roberto, el hombre que los había abandonado, seguía con su vida, sin remordimientos ni recuerdos significativos de su acto. Sin embargo, el destino le tenía preparada una lección. Una tarde, mientras conducía por una carretera desolada rodeada de bosque, su camioneta comenzó a fallar. Primero un ruido extraño, luego un tirón brusco, y finalmente el motor se apagó por completo. Roberto maldijo en voz alta y salió del vehículo, pateando un neumático en señal de frustración. Miró alrededor y solo encontró un inquietante silencio y los árboles altos que lo rodeaban como testigos mudos. Sin señal en su teléfono y con la noche cayendo rápidamente, decidió adentrarse en el bosque buscando agua o refugio. A cada paso que daba, el crujir de ramas rompía el silencio y el murmullo del viento en las hojas parecía hacerse más intenso. Pronto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tenía la sensación de estar siendo observado. De repente, un suave crujido rompió la calma, seguido de un movimiento en los arbustos. Miró alrededor, pero no pudo distinguir nada. Su respiración se aceleró y la sensación de peligro se intensificó. Entonces, de entre las sombras, aparecieron unos ojos brillantes que lo observaban fijamente. No eran solo uno o dos, sino varios, moviéndose con precisión depredadora. En el centro de aquella formación, una figura destacaba, más grande, más imponente, con una autoridad que se sentía en su porte. Roberto dio un paso atrás, con las manos temblorosas, intentando recordar dónde había dejado el cuchillo que solía llevar en su camioneta. Sin embargo, algo en esos ojos le resultó inquietantemente familiar y lo hizo detenerse. La manada avanzó lentamente, rodeándolo con pasos calculados. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue de la luna y el aire se llenó de una tensión palpable. Roberto, paralizado, se dio cuenta de que no estaba frente a simples lobos. Estaba frente a las consecuencias vivas de sus acciones pasadas. Las zarzas rasgaban su piel, pero Roberto no se rendía.
Cada noche encendía una pequeña fogata bajo el cielo estrellado, esperando que ella lo viera primero. En su mente repetía las palabras que deseaba decir: lo siento, perdóname, gracias por salvarme. No merezco tu bondad, pero quiero intentarlo. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, sintió que lo observaban. Levantó la mirada y ahí estaban los ojos que habían permanecido grabados en su memoria. Era ella, su perra. Lo miraba desde la distancia, acompañada por varios lobos que la rodeaban con postura vigilante, aunque sin agresividad. Con cuidado, Roberto se levantó, levantando las manos para mostrar que no llevaba armas. Su voz temblaba al hablar. Perdóname, no hay día en que no me arrepienta de lo que te hice. La perra no se movió al principio, pero después de unos instantes dio un paso hacia él y luego otro. Los lobos la siguieron, tensos pero respetando su ritmo. Finalmente, la perra quedó a pocos metros de Roberto, con la mirada fija en sus ojos. Él, sin dudarlo, se arrodilló en el suelo frío, ignorando las ramas bajo sus rodillas. Gracias por salvarme. No lo merezco, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero ayudarte, si me dejas. Ella se acercó un poco más, olfateando su mano extendida. Después de lo que le parecieron eternos segundos, la perra le dio un leve toque con el hocico. Roberto, lleno de emoción, sollozó. Los lobos permanecieron en silencio, observando, como si entendieran la profundidad del momento. Aunque ella no mostró el afecto que alguna vez le había tenido, era claro que lo reconocía. El hombre entendió que el perdón no sería fácil ni inmediato, pero estaba dispuesto a recorrer el camino hacia la redención. Poco después, la manada se internó nuevamente en el bosque, llevándose a la perra con ellos. Roberto regresó a su hogar, pero con una nueva determinación: volver al bosque una y otra vez para demostrar que su arrepentimiento era sincero. Desde ese día, se convirtió en una figura habitual en el bosque. Cada mañana, sin importar el clima, cargaba su camioneta con comida y caminaba hasta el claro donde había encontrado a la manada. Allí, en soledad, colocaba con cuidado trozos de carne, pan y agua fresca. Entre lágrimas, susurraba al viento: perdóname, por favor. A veces, los lobos lo observaban desde las sombras, sus ojos brillando en la penumbra. La perra, con su presencia tranquila pero distante, se acercaba para comer. Aunque nunca volvió a mirarlo como antes, seguía aceptando lo que él le ofrecía. Con el tiempo, Roberto se volvió parte del paisaje del bosque, un visitante extraño pero constante. Sin embargo, el tiempo no perdona ni siquiera a los más fuertes. Un día, la perra dejó de aparecer. La manada comenzó a dispersarse poco a poco, buscando nuevos territorios. Roberto lo supo con certeza cuando, una mañana, encontró el cuerpo sin vida de su perra, rodeada de algunos lobos ancianos que también estaban en sus últimos momentos. Se arrodilló junto a ella, roto por el dolor. Entre sollozos, acarició su pelaje una última vez. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de cambiar. Con cuidado, enterró a la perra junto a los lobos que la habían acompañado hasta el final, marcando el lugar con una sencilla piedra. Poco después, los últimos lobos desaparecieron y el bosque quedó en silencio. A pesar de todo, Roberto continuó regresando al claro cada día. Colocaba comida en el mismo lugar, aunque ya no quedaba nadie para comerla. Para él, aquel acto era un homenaje, una forma de honrar la memoria de la perra y de la manada que le habían enseñado el verdadero significado del perdón y la lealtad. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a recibir sus ofrendas. En el lugar donde dejaba la comida crecieron pequeñas plantas, como un símbolo de que su redención era aceptada. Para Roberto, no era solo una rutina, sino un ritual sagrado, un compromiso con los espíritus de los animales que le habían dado una segunda oportunidad. Así, la historia terminó con un hombre que aprendió, demasiado tarde, el valor del amor, la lealtad y el arrepentimiento.
El bosque, silencioso y eterno, se convirtió en su confesor y en el único testigo de su redención.